Calidad de Vida es una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. En UCM pusimos a tu disposición el servicio de videoconsulta UCM para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM, tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica. Un gusto iniciar una nueva entrega de Calidad de Vida aquí en el país. Hoy vamos a hablar de una de las patologías crónicas más prevalentes en el mundo y particularmente en nuestro país, la diabetes. Y ustedes saben que a raíz de la pandemia, obviamente que azota al mundo y a nuestro país, ustedes habrán leído, habrán escuchado que tal paciente con coronavirus tiene comorbilidades e infaltablemente está la diabetes, como también está la hipertensión o están las enfermedades cardiovasculares. De ahí entonces que nos pareció de enorme importancia tratar hoy la diabetes como tema central. Y para ello hemos invitado a una distinguida diabetóloga e internista, la doctora Graciela Martínez. Doctora, un placer de tenerla en Calidad de Vida aquí en el país. Muchas gracias, igualmente, gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, que se debe a un exceso de glucemia o de glucosa. En sangre, que es, perdón, la glucosa es el alimento fundamental de nuestro cuerpo. Claro. La energía que nos proporcionan los alimentos, que se transforma en glucosa y que cuando eso no puede acceder a la célula del organismo, se eleva en sangre y produce severas complicaciones. Sin duda, ¿no? O sea, hay niveles, no hay un nivel, digamos, lo normal es entre 80 y 140 miligramos por decilitro de sangre de glucosa en sangre. Si si se eleva de 80 en ayunas o de 140 post ingesta, ahí estamos hablando de diabetes. Doctora, el aumento de la glucosa en sangre está muy relacionado con el estilo de vida. Sí, está muy relacionado, como en tantas otras patologías, con la alimentación, por ejemplo. Absolutamente, con la alimentación, con el ejercicio físico. Claro. Directamente relacionado. Es más, la alta prevalencia de la diabetes hoy en niños y adolescentes, la diabetes tipo 2, que ha aumentado mucho en esa franja etaria. Que es el tipo de diabetes más prevalente. Después vamos a hablar más de cada uno de ellos, ¿no, verdad? Pero me sorprende lo que usted dice, sí, que se presenta ya en niños y adolescentes. Sí, pero eso se debe directamente al aumento del sobrepeso y el sedentarismo de los niños. En la adolescencia, en la pubertad. Sí. El niño hoy no sale tanto a la calle a jugar, hay que sacarlo de la oreja para que juegue, ¿no? Las tecnologías, la computadora. Y esto mucho antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes de la pandemia. Mucho antes de la pandemia se daba este fenómeno. Creo que hay como un 45% de niños y adolescentes con sobrepeso, datos de la UNICEF, en el momento actual. Es una barbaridad, casi la mitad de los niños. Digo, está claro que el sobrepeso y la obesidad es una patología. Sí. Digamos,
es uno de los factores de riesgo. Sí. Y cuando yo hablaba de las comorbilidades, no cité la obesidad, que también tiene mucho que ver. Sí, casi todos los pacientes COVID que están en CTI presentan algún grado de sobrepeso u obesidad. Doctora, hay diferentes tipos de diabetes. Sí. Vamos a ir paso por paso describiéndolas. La tipo 1. Bueno, la diabetes tipo 1 es la menos frecuente. Es la menos frecuente. Es la menos frecuente de todas, es la que se necesita insulina sí o sí para el control. Se ve sobre todo, se puede ver a cualquier edad, los adultos también la pueden desarrollar, pero es la que se presenta en los niños y adolescentes. O sea, como antes decíamos, una diabetes en un niño o adolescente es una diabetes tipo 1. Hoy les acabo de explicar de que ahora se ve la tipo 2 también. La tipo 2 también. Pero generalmente en un niño chico, cuando aparece diabetes, es diabetes tipo 1. Y necesita insulina sí o sí para el control. Después viene la tipo 2. Después tenemos que es la más frecuente, por lejos, ¿no? Por lejos, es el 80%. ¿El 80%? Sí, el 80% de los diabéticos son tipo 2. Se desarrolla generalmente en pacientes que tienen factores de riesgo, como puede ser la obesidad, pero hay otros, el sedentarismo, el tener familiares de primer grado con diabetes. Familiares de primer grado se refiere padre, madre, hermanos o hijos con diabetes. Pacientes que tienen otras patologías, problemas de colesterol, de hipertensión, fumadores. Mujeres que han tenido diabetes gestacional y pueden quedar normales después del parto, sin embargo tienen más factibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 a futuro. Esos son otros factores de riesgo, además de la obesidad. La diabetes gestacional, doctora. La diabetes gestacional es la que se presenta en el embarazo. Exclusivamente en el embarazo. En el embarazo. O sea, no es lo mismo la diabética que se embaraza, esa es una diabética que se embaraza. Sí. Puede tener un embarazo bien controlado, normal y con un producto normal. Pero la mujer que es normal y que durante el embarazo se diagnostica diabetes, esa es una diabética gestacional que después del parto o cesárea queda normal. Generalmente hay que reevaluarla después, unas semanas después del parto, y generalmente queda normal. Pero con esa marca que a futuro, o sea, esa paciente debe saber que tiene que controlarse periódicamente porque tiene más chances de desarrollar diabetes a futuro, incluso en otros embarazos. Sí, sí. La prediabetes. Bueno, la prediabetes es un estado donde el paciente no tiene ningún síntoma, como en la diabetes a veces no tiene ningún síntoma. Exacto. La glicemia en ayunas está inferior al valor diagnóstico, que es 126 miligramos por decilitro, el valor diagnóstico, ¿verdad? Sí. Son 2 glicemias mayores a 126. Esta prediabetes se encuentra inferior a 126, pero no inferior a 100, que es lo que es normal. Decíamos hoy que es en el rango de los 0,80 a 140 estaríamos normal. Bueno, hay valores de laboratorio que hacen que el paciente se defina como prediabético. Ese paciente se tiene que tratar como si fuera diabético. ¿Ah, sí? Quizás no en fármacos, pero sí en estilo de vida. O sea, cumplir determinadas, en la alimentación, cuidarse en determinadas cosas. Ejercicio físico regular. El ejercicio físico regular previene muchas enfermedades, no solo la diabetes, sin duda, hipertensión, dilipemias, problemas neurológicos, miles de enfermedades. Sí. Se pueden prevenir solo con caminar 30 minutos diarios. Doctora, un paciente con prediabetes que no sigue el tratamiento y los caminos que usted ha señalado, ¿puede transformarse en un diabético tipo 2? Seguramente que sí. Es un camino sin retorno. Es un camino sin retorno. Y ahora le hago a contrario sensu la misma pregunta. Un prediabético que cambia su estilo de vida, que hace ejercicio de forma regular, que tiene una alimentación saludable, ¿puede llegar a remitir
su condición? Absolutamente. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está donde tenemos la prevención en esto, ¿no? Claro. Por eso hay que hacer un diagnóstico oportuno en tiempo y lograr que esos pacientes que muchas veces como no se sienten mal, no le dan bolilla, si uno como médico les explica que puede revertir, bueno, por ahí sí, esa es la importancia de esta instancia, ¿no? Puede convertirse en un paciente sano y evitarse las miles de complicaciones que da la diabetes. Por supuesto. Doctora, ¿la diabetes tipo 1 no tiene cura? Ninguna diabetes tiene. Ninguna diabetes tiene cura. Salvo la diabetes gestacional, que no es que se Salvo cure, la gestacional. Que no es que se cure, sino que desaparece después del parto. Desaparece. Pero estamos ahí, ¿no? Esa paciente hay que controlarla. Sí. Pero ninguna diabetes tiene cura. Es una enfermedad crónica. La tipo 1 y la tipo 2, en cuanto al tratamiento, Sí. Doctora, ¿es diferente? ¿Son similares? ¿Tienen los mismos puntos de contacto? La escucho. Bueno, tiene cosas similares, como son los cambios de estilo de vida. En alimentación, ejercicios es igual. Pero en diabetes tipo 1 está la insulina siempre presente, y en la diabetes tipo 2 tenemos una gran gama de fármacos. En los últimos años se ha desarrollado muchísimo la industria farmacéutica con respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2. No obstante, la insulina puede ser en algún momento necesaria para ese paciente, porque también hay que decir que es una enfermedad evolutiva en el tiempo, se va agravando. ¿Se va agravando? Con los años se va agravando, y se va agravando directamente proporcional al trato que el paciente le da a su enfermedad. Si el paciente toma conciencia desde el inicio del diagnóstico y hace bien las cosas, hace bien los deberes, toma bien la medicación, cambia su estilo de vida, es probable que se mantenga muy bien controlada y no necesite progresión de fármacos a largo plazo. Muy probable. Uh-huh. Mientras que aquel paciente que, porque no se siente mal, porque a veces cuesta un poco asumir el estado de enfermedad crónica, no cambia estilos de vida o no toma la medicación con regularidad, ese paciente rápidamente progresa a estados más avanzados, va necesitando el agregado de nuevas drogas y en algún momento de su vida probablemente necesite insulina para el control. Doctora, se habla mucho de las complicaciones Sí. Que puede tener un paciente diabético. Sí. Me gustaría que las enumerara, por lo menos las más importantes. Bueno, la diabetes es la primera causa de ceguera adquirida. Tremendo. Es la primera causa de enfermedad renal, a veces terminal, con necesidad de diálisis. Oh. Es por lejos uno de los factores de enfermedades, de predisposición a enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en nuestro país. Exacto. Y en el mundo. Exacto. Esas son las grandes. La primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. Tremendo. Por lesiones. Es tremendo. Sí, son muy severas las complicaciones de una diabetes mal controlada. Incluso pueden ser la causa del diagnóstico. A veces el paciente viene a la emergencia por una úlcera de pie, por dar un ejemplo. Sí, sí. Y la sorpresa es que es diabético y ese paciente no lo conocía. O por ahí el paciente le dice, sí, hace unos años, no me acuerdo cuántos, un médico me dijo que yo tenía un poco alta la glicemia. Pero después nunca más consulté. Sí. Ese paciente fue, hasta que aparece con una lesión severa de pie, por ejemplo. Realmente que hasta que asustan las complicaciones al extremo que usted ha citado, doctora. Y yo creo que la población no es consciente de todo este tipo de complicaciones. Teniendo tan alta prevalencia
¿De cuántos diabéticos hablamos aproximadamente en nuestro país? El estudio se hizo en el 2004 en nuestro país, hace muchos años. Muchísimos. Pero es alrededor de un 8 a 10% de la población es diabética. En aquel momento, en un estudio solo de Montevideo, faltó el interior. De esa cantidad de diabéticos, la mitad no lo saben. O sea que no está tratada esa población. Exactamente. Es un montón. Son auténticamente una bomba de tiempo. Sí. Diabéticos no tratados. Que no saben que son diabéticos. Que andan por el mundo creyendo que están sanos. Y creyendo que están sanos. Por eso queríamos tenerla. Por eso le vamos a dedicar en este espacio de calidad de vida en el país un papel realmente significativo a la diabetes. Porque obviamente se habla de otro tipo de patologías. Hoy, acá en nuestro país y el mundo está inmerso en el COVID, en el coronavirus, pero no podemos dejar al margen este tipo de enfermedades que tienen efectos que pueden llegar a tener secuelas letales, como usted lo ha explicado muy bien. Y que bien tratada puede no tener esas complicaciones. Y que bien tratada, claro. Yo creo que ahí está la importancia, ¿no? En prevenirla primero. Prevenirla. Aquel paciente que sabe que puede tener, por sus familias, que tiene antecedentes familiares o porque es gordito. O sea, hay cosas para hacer antes de enfermarnos de diabetes, y si estamos enfermos de diabetes, asumamos y controlemos, ¿no? El tema de la pandemia ha traído que muchos pacientes diabéticos no puedan acceder a los servicios de salud para controlarse, porque están recluidos en su casa, claro, porque se han suspendido las consultas, y eso también ha traído, diabetes que venían bien controladas, que se han descontrolado por la falta de asiduidad a los centros asistenciales, ¿no? Sí, a su médico tratante. Sí. Y eso es más, predispone más al coronavirus. Un placer, doctora Graciela Martínez. Ha sido realmente muy ilustrativa, muy importante todo lo que nos ha señalado, y la población, a través de calidad de vida, a través de los videos, a través del diario, ha aquilatado la importancia que tiene el cuidado y el control de la diabetes. Un placer, ¿eh? Muchas gracias a usted, Juan Carlos, por invitarme. Al contrario. Nosotros nos despedimos, obviamente, con calidad de vida desde el país. Hasta la próxima semana. Calidad de Vida fue una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. En UCM pusimos a tu disposición el servicio de videoconsulta UCM, para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM, tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica.